Le pido que abra su Biblia en Éxodo. ¿En qué capítulo? 20. Ya llevamos varias semanas en el capítulo 20. Antes de leer el texto, quiero que hagamos una remembranza de algunos puntos que no quiero que perdamos de vista. Porque al estar estudiando los mandamientos o el decálogo, podemos enfocarnos tanto en cada mandamiento que nos olvidemos del contexto de por qué Dios trajo los mandamientos. Recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham en el cual prometió que de la familia de Abraham él formaría una nación. Pero también le advirtió que ese pueblo estaría en esclavitud por 400 años. Sin embargo, Dios los libraría, cumpliendo así esa promesa que de una familia él haría un pueblo. Y vemos que eso se da el relato del cumplimiento de ese pacto precisamente en el libro de Éxodo. Si usted recuerda, el primer capítulo comienza describiendo quiénes entraron en Egipto, que era una familia de 70 personas. Y de esas 70 personas, Dios obró multiplicación y bendición a ese pueblo, a pesar de que hubo oposición en contra de eso, pero Dios hizo lo que él había prometido, formando un pueblo. Y saca a ese pueblo precisamente de Egipto, y el propósito es para que le adoren y le sirvan. En ese proceso era necesario que su pueblo le conociera. Y si lo he mencionado en varias ocasiones, ¿por qué Dios no simplemente obró de alguna manera en que en un par de segundos fueran destruidos todos los egipcios y así quedar libres? ¿Por qué este proceso de ir y venir y dile a Faraón y Faraón no quiere y las plagas? Recuerde que era para que le conocieran. Dios quería darse a conocer a su pueblo. Dios quería quitar esas ideas de los falsos dioses que Israel de alguna manera había sido influenciado por la cultura egipcia. Dios quería eliminar cualquier duda de quién era Dios y a la vez que todo el mundo reconociera que Él es el Señor. Y en ese contexto, habiéndolo sacado de Egipto, ahora Dios está estableciendo la base de esa relación que ellos tendrían con Dios. Porque ellos serán su pueblo y Dios será su Dios. Pero Dios se va a relacionar con su pueblo a través de un pacto, y ese pacto requiere ciertos comportamientos y cierto entendimiento de parte de ellos. Y en ese contexto es que Dios ha dado el decálogo. Es un llamado a reconocer quién es Él, y ese reconocimiento de quién es Él a través de cómo el pueblo va a relacionarse con Dios, que lo vimos en los primeros 4 mandamientos, y luego ese entendimiento de quién es Dios tiene un efecto práctico en la relación entre todos aquellos que son parte de este reino que Dios está formando. Y en ese contexto estamos, hermanos. Y hoy vamos a meditar en el 8º mandamiento. El título del sermón en esta mañana es No hurtarás. Y el primer punto que quiero abordar con ustedes es reconocer que hurtar es un pecado que va en contra del carácter de Dios. Dios está dando este mandamiento, pero es un mandamiento que no solamente guarda la relación entre seres humanos, sino que es un mandamiento que a la vez está procurando guardar la dignidad del carácter de Dios. Porque el pueblo de Dios testifica de Dios. El comportamiento del pueblo, ¿por qué Dios le pide santidad a su pueblo? Porque Él es santo. Su pueblo tiene que ser diferente a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios que refleja el carácter de Dios. Son llamados a manifestar su carácter. Entonces, vemos el mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Cuál es el mandamiento? No hurtarás. Hermanos, este mandamiento no permite ninguna excepción. Robar, hurtar es pecado siempre y en cualquier circunstancia. No importa qué tanta afinidad sintamos con personajes como Robin Hood. ¿Ha escuchado usted de Robin Hood? Es interesante que hay una cierta simpatía hacia ese personaje, ¿o no? Pero usted ya analizó qué hace ese personaje. Todo su quehacer es violentar este mandamiento. La pregunta es, ¿por qué para nosotros hay una cierta simpatía hacia Robin Hood?
porque pareciera ser que bajo ciertas circunstancias el hurtar, el robar sería legítimo y justificable. Hermanos, eso no es cierto. Porque si buscamos justificar este pecado, vamos a comenzar a justificar cualquier otro pecado y estaremos entonces menospreciando el carácter de Dios y menospreciando la justicia de Dios. Tenemos que entender que lo que está en juego en este mandamiento no solamente es el daño que le puedes causar a quien tú le hurtes algo, sino como lo hemos estado viendo, detrás de esto hay algo teológico que tiene que ver con Dios y tiene que ver con el carácter de Dios. Dios está queriendo resguardar que su pueblo reconozca quién es Él y que actúe en congruencia al carácter de Dios. Hermanos, nosotros justificar esto, en realidad lo que haríamos es menospreciar a Dios. Este mandamiento nos muestra la soberanía de Dios y la justicia de Dios. ¿La soberanía en qué sentido? Que Él enriquece a quien Él quiere. No sé si usted lo ha pensado. ¿Cómo es posible que hayan personas que de repente prosperen tanto y usted habla con ellas y pareciera ser que no tienen nada especial? Es más, hasta podrían ser empresarios, por ejemplo, administran mal su negocio, igual les va bien. Y usted anda queriendo ahí contar los centavitos y administrar y la estrategia y no sé qué, y nada. Es que detrás de este mandamiento está el reconocimiento de la soberanía de Dios. Porque Dios enriquece a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque todas las cosas le pertenecen a Él. Pero también la justicia de Dios en el sentido que quitarle algo a alguien por medio de hurtar es injusto. Porque la Biblia vemos que en la Biblia encontramos un principio. Ese principio es establecido por Dios. El que no trabaja, que no coma. ¿A usted no le cuesta hacerse de sus cositas? Aunque usted sea un hijo de papi y mami. Quizás a usted no le costó, pero a su papi y a su mami sí. A alguien le costó un esfuerzo, ¿me doy a entender? Y es injusto que alguien se aproveche de una manera ilícita. Es que el hacer esto, hermanos, también es un ataque en contra de la imagen de Dios en la persona. Quiero que note, y lo he mencionado, cómo los primeros mandamientos tienen vinculación con el segundo grupo de mandamientos. El mandamiento de no matarás, no cometerás adulterio y no hurtarás. Esos tres mandamientos tienen que ver con el respeto de la imagen de Dios en la persona. Y en este caso, ¿cómo tiene que ver con la imagen de Dios en la persona? Bueno, que Dios nos hizo de tal manera que nosotros podemos administrar cosas. Cuando Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, Dios lo bendijo y le dijo: multiplicad y fructificaos y llenad la tierra. Pero además le dio otra bendición. ¿Cuál fue? Sojuzgad la tierra. Gobernar la tierra. Gobernar sobre las criaturas. Administrar la creación de Dios. Nosotros reflejamos el carácter de Dios cuando administramos las cosas, cuando trabajamos para obtener las cosas. Porque Dios trabaja, hermanos. ¿O acaso no recordamos las palabras de Jesús? Yo trabajo como mi Padre trabaja hasta este día. ¿Dios bendice la haraganería? ¿Dios bendice la negligencia? No. Y cuando una persona hurta, lo que está haciendo es robando el esfuerzo, el fruto del esfuerzo de alguien. Está siendo un mal administrador. Está yendo en contra del carácter de Dios justo y soberano. Por eso, hermanos, en realidad, no importa las circunstancias, no hay nunca una justificación para poder decir: bajo estas circunstancias, está bien robar o hurtar. Los mandamientos no matar, no cometer adulterio y no hurtar están vinculados al reconocimiento de la dignidad de la imagen de Dios en los hombres. Dios concede a las personas de su imagen
Y en parte del beneficio de eso es el derecho a la propiedad, a ser dueños de algo. Dios les entregó cosas a los hombres. Dios nos da cosas para que las administremos. No dejan de ser de Él, pero Él permite que disfrutemos de ellas y las administremos. Si no, recordemos lo que dice el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en Él habitan. Dios es dueño de todo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo, incluyendo todos los seres humanos. Aún aquellos que lo niegan, su vida les pertenece a Dios. Todas las cosas de este mundo le pertenecen a Dios. Todo lo que una persona posee es provisión de Dios. ¿Cuál es el sentido de la oración al momento de comer? No hablemos de prácticas. Darle gracias, ¿por qué? Porque reconocemos que ese plato, ay, de frijolitos, yo no sé usted, pero a mí me encantan con crema y con panito chuponeado en la crema. Ay, ese platito rico es provisión de Dios. Es que yo me esforcé, sí, pero ¿quién te da las fuerzas para trabajar? Es Dios. El reconocimiento de que todo le pertenece a Dios, cuando nosotros robamos, de alguna manera estamos yendo en contra del designio de Dios. Por lo tanto, robar a alguien, hurtar, es pecar en contra de Dios. Hermanos, por eso yo quiero en esta mañana que todos nosotros salgamos con una convicción hoy. ¿Cuál es esa convicción? No hurtemos, sino honremos a Dios. Porque cada vez que hurtamos estamos pecando en contra de Dios. ¿Y qué implica en nuestro día a día? Si usted se da cuenta, el mandamiento no da mayor detalle. ¿Cuál es el mandamiento? No hurtar. ¿A quién? ¿Lo dice el texto? No hurtar. ¿A quién? A nadie. A nadie. Cuando tú tomas, te quedas con un vuelto que le pertenece a tu papá, a la empresa, a un familiar, eso es hurtar. Cuando llevamos mercadería, herramientas útiles que no son de nuestro trabajo y las utilizamos para nosotros mismos hasta que se arruinan, eso es hurtar. Hay gente que le dice a los hijos, no, mira cuántas páginas tenés que imprimir, 100. No, hombre, ya sé, en la oficina las voy a imprimir. Eso es hurtar. Obviamente la malversación de fondos. No devolver lo que nos han prestado, libros, herramientas, es hurtar, hermanos. No trabajar las horas que corresponden es hurtar. O estar en tu trabajo dedicando horas que te están pagando para trabajar, para hacer otra cosa, es hurtar. Estar en redes sociales, estar viendo una película o lo que sea, eso es hurto. Aumentar las cuentas que tienes que cobrar es hurtar. Pero también disminuir las cuentas que tienes que pagar es hurtar. Facturar horas de más que las que realmente trabajaste. Pagar menos de lo que debes de pagar legalmente a un empleado es hurtar. Pagar menos impuestos es hurtar. Ya no digamos no pagar impuestos. No pagar las deudas obviamente es hurtar. Hermanos, y estas cosas podemos hacer una lista casi interminable y son cosas obvias. Y creo que ninguno de nosotros puede decir, yo nunca he pecado con este mandamiento. Si tú llegas a esa conclusión es porque no has sido lo suficientemente sincero contigo mismo, simplemente. No lo quieres reconocer. Pero yo quiero que dediquemos un tiempo y salgamos de lo obvio y que pensemos en algo que quizás no es tan obvio cuando vemos este mandamiento. Si recuerda, le mencioné que los primeros mandamientos son la base, los primeros 4 mandamientos del Decálogo son la base el resto de mandamientos, de los 6 mandamientos restantes. Y quiero que recordemos el mandamiento con el que este está vinculado. Acompáñeme a leer, usted está ahí en su Biblia en Éxodo 20, vamos a leer el versículo 4 y 5. Vamos a recordar este mandamiento. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fíjense,
No te harás ídolo de nada de lo creado. Pero ¿qué quiere Dios evitar al momento de decirnos que no tengamos ídolos? El problema no es el ídolo en sí mismo. El problema es lo que va unido al ídolo. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que Dios quiere resguardar en realidad? Sigamos leyendo, versículo 5. No los adorarás. Dios no quiere que nuestra adoración sea desviada de Él hacia otra cosa. Porque ninguna otra cosa creada es digna de adoración, solamente Dios. Entonces, el hacernos un ídolo en realidad solo es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? Adorarle. ¿Me doy a entender, hermanos? El problema en realidad, Dios quiere resguardar lo que le pertenece a Él. ¿Qué le pertenece a Él? La adoración. Porque solo Él es digno de adoración. Dios quiere resguardar lo que le pertenece a Él, la adoración. Y no solamente la adoración, sino también el servir a Dios. No lo adorarás ni lo servirás. Alguien podría decir, pero servicio es adoración. Sí, pero Dios lo deja claro. Una vez más, ¿quién es el digno de servir, de ser servido? Él. Y mire lo que dice después, porque yo, el Señor tu Dios, depende de la versión que esté leyendo, probablemente ahí diga Jehová tu Dios, soy Dios celoso. ¿Celoso de qué, hermanos? ¿De lo que no le pertenece o de lo que es suyo? ¿Me siguen? Y aquí voy a unirlo con el punto en el que estamos en esta mañana. Y sígame para que vea la vinculación. Dios reclama el reconocimiento de que solo Él es Señor, y porque Él es Espíritu, no podemos utilizar algo creado para adorar a Dios en nombre de Él, porque Él es Espíritu. Pero Él quiere resguardar en realidad la adoración y el servicio que le pertenecen a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Él es celoso de esto. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo podríamos llamar cuando le quitamos algo o retenemos algo que le pertenece a alguien? Pecado, sí, pero ¿cuál? ¿Cómo le podemos llamar cuando yo le quito algo a alguien o retengo algo que no me pertenece? ¿Cómo le llamamos? Hurtar o robar. De hecho, hay una distinción legal entre hurtar y robar. El hurto es sin violencia, el robo es con violencia. Los carteristas hurtan. Si le ponen la pistola para quitarle la cartera, eso es robo. Pero el mandamiento es no hurtar o no robar, ya sea con violencia o sin violencia. ¿A Dios le pertenece la honra, hermanos? Entonces, ¿cómo le puedo llamar al pecado de no rendirle honra, esa honra que le pertenece a Él? ¿Cómo le puedo llamar esa acción de no honrarle? De no darle la honra que Él merece. Claro, es idolatría, pero ¿qué estoy haciendo? Deshonrándole. ¿Cómo? Hurtándole la honra que Él merece. ¿Dios le pertenece la adoración? ¿A Dios le pertenece el que le sirvamos? ¿A Dios le pertenecemos nosotros, quienes somos y lo que tenemos? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando yo no honro a Dios, adoro a Dios, sirvo a Dios, no tengo una devoción en mi vida a Dios, ¿qué estoy haciendo? Leamos de nuevo el mandamiento, Éxodo 20:15. No hurtarás. ¿Hace distinción a quién? Hermanos, nosotros no solo podemos hurtar a los hombres, podemos hurtar a Dios. Y es que si tú llegas al punto de hurtar a los hombres, sin lugar a dudas ya estás hurtándole a Dios. Porque tú no vas a valorar más a los hombres que a Dios, ¿o sí? Si hay algo que nos va a detener a hurtarle a los hombres, es el temor a Dios. Pero si tú fácilmente estás hurtándole a los hombres, es porque estás practicando esto, es porque el temor de Dios no está en ti. Y seguramente estás hurtando a Dios. Pastor, pero no está siendo muy alcanzativo. Yo creo que está estirando un poco, bastante. Pues déjeme decirle que no. Y tengo evidencia bíblica. Y se lo voy a demostrar. Porque, hermanos,
Está bien no hurtar a los hombres, pero pongamos las cosas en el orden correcto. Si yo quiero cumplir este mandamiento, tengo que enfocarme primero en Dios. Si yo estoy bien con Dios, voy a estar bien con el resto de las personas. Y por eso estoy enfocándonos en este punto. La palabra de Dios nos demuestra que quitarle algo a Dios que le pertenece, Dios mismo le llama robo. Acompáñeme a Malaquías. El profeta Malaquías es un profeta al cual Dios envió a su pueblo a denunciar algo. Versículo 6 del capítulo 1 de Malaquías. Lo que vamos a leer es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. El hijo honra a su padre. Paréntesis, aquí puede ver la vinculación del mandato honrar a los padres, que tiene que ver con la honra a Dios. Se recuerda, ¿verdad? Pero solo quería hacer ese recordatorio. Y aquí lo vamos a ver claro. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Y Dios le pregunta a su pueblo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Pueblo mío, si tú dices que yo soy tu padre, entonces te hago la pregunta, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Pongamos estas palabras en contexto, hermanos. ¿Qué estaba pasando aquí? Usted puede encontrar el contexto histórico en el libro de Esdras y Nehemías, pero voy a darle un poco de contexto, voy a contarle un poquito el chambre, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? Los judíos habían vuelto del exilio como parte de la disciplina de Dios por medio del decreto de Ciro, rey del imperio medo-persa, y cuando ellos vuelven empiezan a reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando ellos detuvieron el trabajo y había razones para detenerlo. Una de ellas era el temor que ellos tenían por las amenazas de sus enemigos, pero la segunda razón por la que se detuvo la construcción del templo, ¿saben qué fue? Su egoísmo. Encontraban mucho más cómodos y seguros trabajando para la ampliación y la remodelación de sus casas antes que el templo de Dios. ¿Me escuchó? Estaban tan cómodos trabajando para ellos mismos, para sus cosas, decorando sus casas, y el templo quedó olvidado. El profeta Ageo, Dios lo utilizó para que el pueblo entendiera esto. Y se retomó la construcción del templo. Pero poco tiempo después, a pesar de que ahora tenían un flamante templo nuevo, porque lo terminaron, las cosas espiritualmente no cambiaron. Porque el descuido del templo solo era un reflejo ¿de qué? De la condición de su corazón. El terminar un templo no cambió su corazón. Y entonces Dios, a través ahora del profeta Malaquías, les hace ver la condición en la que están. Hermanos, estas palabras que leímos, ¿qué nos muestran? ¿Qué no estaba haciendo el pueblo con Dios? No lo estaba honrando y no tenía temor de Dios. Ese es el contexto de lo que usted puede ver en Malaquías. Quiero que vayamos ahora un poco más adelante, Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 8. Y mire el llamado que Dios está haciendo a su pueblo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Entiende por qué Dios se nombra como el Dios de los ejércitos? Por el temor que había por los otros pueblos. Y es como una pregunta retórica y como que Dios mismo contestara, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cuál es la segunda pregunta, hermanos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Es que es posible robarle a Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta en la que Dios quiere que su pueblo piense. Pues vosotros me habéis robado. ¿Cómo le habían robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Stephen Charnock, un teólogo del siglo pasado, comentando en este texto, dice, el no dar a Dios lo que es suyo, en este caso aplicado a este texto,
en ofrendas y diezmos es un robo no solo en contra de su justicia, sino contra su santidad, pues todo lo que poseemos es consagrado para su. Y es la razón por la que seguimos ofrendando. Tú ofrendas, ¿por qué? Porque reconoces con tu ofrenda que Dios es tu sustentador y que tu bienestar económico no está en tu cuenta de banco. Tu bienestar está en Él. Porque en tu corazón Dios tiene más valor que el dinero. ¿O acaso Dios necesita nuestro dinero? Él es el dueño de todo. Somos nosotros los que necesitamos reconocer constantemente quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, cuando nosotros no le damos la gloria a Dios, estamos robando. Lo que Dios está denunciando por medio del profeta Malaquías son varias cosas. Pero en general podemos resumirlas en el hecho de que ellos no estaban dándole a Dios lo que a Dios le pertenece. A Dios le pertenece honra. Ok, honrémoslo. A Dios le pertenece el derecho de que le sirvamos. Ok, sirvámosle. A Dios le pertenece el derecho de que rindamos nuestra vida a Él. Ok, rindamos nuestra vida a Él. A Dios le pertenece el tiempo. Y Él ha destinado para que apartemos un tiempo para estar con Él. Ok, apartemos el tiempo para estar con Él. ¿Me doy a entender, hermanos? Y saben que esto es lo que pasó en el Edén. El hombre trató de tomar algo que no le pertenecía. ¿Cuál era la tentación? ¿Cuál era el engaño? Dios sabe. Ay, Eva, te engañaron, pobrecita. ¿Sabes por qué Dios te dijo esto? Porque Dios sabe que el día que comas de eso, serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, ¿es la prerrogativa del hombre saber el bien y el mal? ¿O nosotros tendríamos que conocer el bien y el mal a través de Dios? El hombre reclamó para él autonomía. No somos autónomos. Dependemos de Dios aunque no lo queramos reconocer. El hombre trató de tomar algo que no le pertenecía. Lo mismo que hizo Satanás. ¿Y cómo se le llama a Satanás? Él vino ¿para qué? Es un ladrón. Porque él quiso la gloria que no le pertenecía. Estamos hurtando cuando dedicamos nuestro tiempo para gratificarnos personalmente. Y por ejemplo, no tenemos tiempo para compartir el evangelio con otros. Estamos hurtando cuando nuestros intereses como el trabajo, la diversión, el descanso, la familia y cualquier otra cosa, intencionalmente lo puse en orden. En el orden jerárquico de hoy. Lo voy a repetir. Hurtamos a Dios cuando nuestros intereses como trabajo, diversión, descanso, familia y cualquier otra cosa nos quita el tiempo que podríamos dedicar al Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor? No hablo de tus 24 horas, simplemente de tu tiempo libre. Quitemos el tiempo de tu trabajo. Quitemos el tiempo que duermes. De tu descanso, de tu tiempo libre, del tiempo que tú dispones a hacer lo que tú quieres. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor? Sumemos el tiempo que gastamos en la televisión, en redes sociales, en relajarnos, en las aficiones y contrastémoslo en el tiempo que dedicamos al Señor. Hurtamos a Dios cuando no somos generosos en el reino de Dios. Y me refiero a las ofrendas en la iglesia, pero también a ayudar a otros. La generosidad. Miren, en el par de años que tengo como pastor, yo he conocido gente que dice, pastor, yo no ofrendo porque no me alcanza. Viera qué difícil, ore por mí. Pero el domingo después de la iglesia, ustedes los ven con toda su familia en un restaurante gastándose no sé cuánto dinero. ¿Dónde está la honra a Dios, hermano? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Cómo hoy en día el cristianismo justifica no servir a Dios porque es que fíjate que tengo que trabajar? Es decir,
Es como que ese es peso, ¿verdad? Te voy a dar una razón de peso por la que no puedo servir. Te voy a dar una razón de peso por la que no puedo disipularme y disipular a otros. ¿Dónde está la honra? Hermanos, no hurtemos, honremos a Dios. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Es que solo en Cristo podemos mostrar amor al respetar la propiedad de otros, incluyendo la de Dios y la de las personas. ¿Saben qué es un tema de amor? Si tú amas, no le vas a quitar al otro. Tú vas a estar pensando en qué, en quitarle o en darle. O sea, si tú realmente amas, si tú amas a tus hijos, ¿en qué piensas en relación a tus hijos? Tú estás pensando, voy a ver cómo crío a mis hijos para que me den. ¿Así pensamos los papás que amamos a nuestros hijos? Pensamos, ¿cómo le doy más? ¿Qué hago para ayudarle, aunque ya estén grandes? ¿Cuántos papás no se quitan el bocado de la boca para dárselo a sus hijos? Es un tema de amor. Hermanos, la conciencia de Dios como Señor, el reconocimiento de la imagen de Dios en otros, nos va a llevar a amar a Dios, pero también a amar a los demás. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a honrarle. Vamos a respetarle. Si amamos a Dios, vamos a amar a las personas de tal manera que no les vamos a querer hacer daño. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8-10, Pablo hablando de, ya habiendo puesto, recuerde que Romanos es un libro que tiene dos grandes partes, del capítulo 1 al 11 y del capítulo 12 en adelante. Los primeros versículos del capítulo 12 es como una bisagra que une estas dos partes. En los 11 primeros capítulos, Pablo se dedica a mostrar la doctrina, las misericordias de Dios. Y del 12 en adelante, Pablo exhorta a la iglesia cómo debemos de responder. Os ruego, 12, ¿se recuerdan del 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto, nuestra adoración racional, al considerar las misericordias de Dios. Mire lo que dice el versículo, capítulo 13, versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Si debemos algo a alguien. Yo te debo algo a ti. Y tú me debes algo a mí. ¿Qué me debes y qué te debo? Amarnos. Es una deuda que debe de ser pagada. Amarnos mutuamente. ¿Por qué? Y aquí viene el punto, ¿por qué? Es que amar a nuestros hijos es fácil. Pero debemos llegar a amar inclusive a nuestros enemigos. ¿Pero por qué Dios? Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué es esto? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos llamados a cumplir la ley? Y pone ejemplo, Pablo. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume. ¿Cuáles son las palabras que resumen el cumplimiento de esos mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si amamos a otro, no lo vamos a hurtar. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Ven cuál es el problema cuando hurtamos? Falta de amor. Hermanos, ese es el problema. Es decir, la razón por la que los hombres no pueden cumplir este mandamiento es precisamente por la falta de amor. Y es así como esta verdad, este mandamiento nos conduce a Cristo. Si estamos hurtando, no estamos amando. Si estamos hurtando a Dios, ¿cómo podemos decir que estamos amando a Dios? Y si no estamos amando a Dios, ¿cómo vamos a amar a las personas? El amor es lo que nos guarda de hacer el mal. El amor es el cumplimiento de la ley.
Y yo te hago una pregunta, ¿qué tiene que ver con esto, con Cristo y el Evangelio? Porque la Biblia nos muestra que los mandamientos son un ayo que nos llevan a Cristo, ¿verdad? Como un maestro que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Y es precisamente por el tema del amor. Porque los seres humanos, por la corrupción del pecado, no podemos amar a otros. No podemos ni siquiera amar a Dios. Porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Nosotros mismos venimos a ser un ídolo que desplaza a Dios. Eso es lo que naturalmente pasa en nuestro corazón, un corazón corrupto por el pecado del hombre. ¿Cuál es la solución a esto, hermanos? Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 7, versículos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? El amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿De qué depende que un ser humano pueda amar? De amar a Dios y de conocer a Dios. ¿Sí? Sigamos leyendo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor no es un sentimiento, pero el amor tampoco es una decisión. El amor es un atributo de Dios. Un ser humano sin Dios, sin amar a Dios, sin conocer a Dios, no va a poder amar en realidad. Todo va a terminar en el mismo. El amor hacia los hijos es un amor que nos satisface a nosotros mismos, ¿o no? Por eso el divorcio hoy en día. Ya no me llevo bien contigo, ya no me das lo que quiero ni necesito, entonces mira, nos vemos. De hecho, hace poco en el servicio de familia yo les mostré un video de una mujer que se estaba casando con ella misma. Celebró una boda con anillo y todo, y fiesta y todo, y una ceremonia, y ella se casó con ella misma. Y eso es común ya. No es un caso, hay muchos casos. En Europa mucha gente se está casando con ellos mismos. Porque el que no conoce a Dios no puede amar porque Dios es amor. Y mire lo que dice el 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo se ha manifestado el amor de Dios en nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Ven cuán grande es el amor de Dios? Lo que tú y yo no podemos hacer. Jesús vino al mundo tomando forma de hombre, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos ahora por medio de Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Porque tú y yo no podíamos amar. Él nos ama primero para que recibiendo de su amor podamos amar entonces. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, el amor es Dios. El que conoce a Dios y ha recibido el amor de Dios va a amar al prójimo. ¿Saben por qué? Es que mire, sígame con esto. Si yo amo a Dios, claro que voy a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el ser humano está creado a la imagen de... Voy a amar la imagen de Dios en esa persona. Porque amo a Dios. Porque esa persona me recuerda al Dios que tanto amo. Es como cuando una pareja, un esposo o esposa muere, pero queda un hijo que se parece tanto al que murió. Y que cada vez que lo ve, se recuerda su gran amor. Hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, vamos a amar a las personas. ¿Por qué? Porque vamos a ver la imagen de Dios en ellos. Y eso nos va a llevar a amarlos genuinamente como Jesús lo hizo. La compasión de Jesús era una muestra del amor por los hombres. ¿Por qué? Porque era la imagen de su Padre en ellos. No lloren por mí, lloren por la ciudad, por sus hijos. ¿Cómo Dios nos ha amado, hermanos? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida. Es la mayor muestra de amor
No hurtar es un mandamiento en el que nos impulsa a mostrar el amor que Dios nos ha dado a los demás. Y eso me lleva al tercer y último punto en esta mañana. El Evangelio nos llevará a honrar a Dios por medio de no hurtar, pero no solamente eso. No solamente no hurtar, sino a ser generosos. Los cristianos verdaderos amamos. Y ese amor nos lleva no solamente a no hurtar, a no hacer daño, sino buscamos hacer el bien a los demás. Y por eso somos generosos. Hermanos, hoy en día el cristianismo evangélico ha sido engañado, parte del cristianismo evangélico, porque pareciera ser que la vida cristiana consiste en buscar un bienestar, buscar comodidad, buscar abundancia material, impulsado esta idea por falsos maestros. La vida cristiana no es comodidad, la vida cristiana es entrega a Dios. La vida cristiana no es mi bienestar, la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios a pesar de mi bienestar. Porque aunque parezca humanamente contradictorio, si yo hago la voluntad de Dios y eso me lleva a sufrir, eso es mejor que buscar los placeres momentáneos de este mundo. Dan a Dios, pero por lo que Él les puede dar. Hurtando la adoración a Dios. Nosotros damos a Dios no por un canje. Mira, pues hoy te voy a dar tanto, pero cumplime, ¿verdad? ¿Y dónde está la honra a Dios, hermanos? ¿Dónde está la adoración a Dios? Sirven con esfuerzo, pero para construir sus propios reinos, hurtando la gloria de Dios, porque Él es el Señor. Un discípulo de Cristo tiene un estilo totalmente diferente de vida al de las personas de este mundo. En vez de hurtar, trabaja, y no solo trabaja para no hurtar, trabaja para dar a los demás. Tiene un corazón sensible ante las necesidades de los demás. Ama a su prójimo y comparte con el necesitado lo que tiene y lo que obtiene por su trabajo. Y experimenta el gozo de servir al reino de Dios aún con sus bienes. Por eso Pablo hace la exhortación a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 4, 28. El que roba, si tú antes sin Cristo robabas, ahora en Cristo no robes más, sino más bien trabaja, haciendo con sus manos lo que es, porque el trabajo es bueno, hermano. El trabajo no es una maldición de Dios. Cuando el hombre pecó, la maldición fue, trabajarás con esfuerzo, pero el trabajo no es una maldición, es una bendición. Haz lo bueno, trabaja, a fin de que tengas para disfrutar y deleitarte en tus deseos. Hermanos, ¿cuál debería de ser parte de la motivación por la que trabajamos? Le pido que lo lea. A fin de que tenga para compartir. Ven cómo en el Evangelio no solamente no hurtamos, sino somos generosos. Y la iglesia primitiva se vivía esto. La iglesia primitiva honraba la propiedad privada. Dios instituyó la propiedad privada. ¿Qué hizo Dios cuando llegaron a la tierra prometida? ¿Qué hizo con la tierra? La repartió. ¿A quién? Y le dijo, esta es tu tierra. Solo a los levitas no, ¿se recuerdan? Dios estableció la propiedad. Pero ¿qué hizo la iglesia primitiva o la iglesia naciente? Mostrar un amor fraternal de tal manera que tenían todas las cosas en común. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, cómo quisiera que hoy se viviera esto? ¿Lo has pensado alguna vez? Pues depende. Porque si tú estás pensando en que tú vas a ser el que va a recibir de aquel que vende la tierra para tú tener necesidades, claro que vas a decir sí. Pero si tú eres el dueño de la tierra, ahí quizás no, pastor. Pero es que, hermanos, es una muestra del Evangelio. Se trata de ese hermoso momento donde la iglesia estaba surgiendo, donde ellos miraban a la cruz y el poder del Espíritu Santo obrando en ellos de tal manera que el egoísmo pasaba a un segundo plano.
Pensaban en el bienestar no solo suyo, sino de sus hermanos. Y ese es el principio de mayordomía que nosotros tenemos hasta hoy. Cuando reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, pero además es nuestro Señor, eso se manifestará por medio de la generosidad. Nuestras ofrendas deberían de ser, según la Biblia, proporcionales, regulares, alegres y generosamente a nuestros ingresos, conforme a nuestros ingresos. No motivados por el deber ni por la codicia, sino por la honra a Dios. Es un error que las iglesias anden persiguiendo a la gente para que ofrende. Eso es un error. Como también motivar mundanamente y codiciosamente al dar por razones que no glorifican a Dios también es un pecado. Pero yo espero, hermanos, que nosotros como hijos de Dios seamos generosos. Y no solamente estoy hablando de temas materiales en sí mismos, estoy hablando de la generosidad en el tiempo. Quizás tu hermano necesite un consejo y para eso tengas que dedicar tiempo. Quizás hayan hermanos tuyos que necesitan aprender lo que Dios ya te enseñó a ti. Y eso requiere que tú dediques tiempo. Dios te ha dado dones a ti. Y como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios, ¿qué debemos de hacer? Servir. Ponerlos al beneficio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Vamos a ser generosos en dar a la iglesia también, en dar a nuestros hermanos. Miren, a mí me impresiona y me da un poco de vergüenza ver cómo, por ejemplo, los mormones, usted ha visto cuántos templos mormones hay y en los lugares en los que están. Y yo digo, ¿cómo estos que no conocen a Dios están dispuestos a la generosidad para que avance su falsa doctrina? Y nosotros que conocemos al Dios, solo pensamos, o en gran manera pensamos solo en nosotros mismos. Una vez más, no solo me refiero al tema económico. Usted no ve, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, evangelizando. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Somos luz y sal. Esa luz que refleja al dador de la luz, que es Él. Somos sal con ese mensaje de verdad. Hermanos, el llamado en este día es claro para nosotros de parte de Dios y de su palabra. No hurtemos, honremos a Dios. Vamos a orar.